Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la materia de Sistema Experto 1 del quinto nivel de la Facultad de Ciencias Informáticas, presentando el tema de lo que son las tablas de la toma de decisiones, cuyos integrantes son Anchundia Sosa Jr., Franco Jonathan, Palacio Chávez Eric, Pacheco Christopher, Zambrano Vilela Carmelo y quien les habla López Echeverría Eric. Tabla de decisión. La tabla de decisión es una herramienta que sintetiza procesos en los cuales se dan un conjunto de condiciones y un conjunto de acciones a tomar según el valor que toman las condiciones. Puede utilizarse como herramienta en los distintos momentos del proyecto, esto es, en la exposición de los hechos, en el análisis del sistema actual, en el diseño del nuevo sistema y el desarrollo del software. Las tablas de decisión se emplean desde mediados de la década de los 50, cuando fueron desarrolladas por la General Electric para el análisis de funciones de la empresa como control de inventarios, análisis de ventas, análisis de crédito y análisis de transporte y rutas. Bueno, mi nombre es Carmelo Zambrano. A continuación le daré a conocer lo que es la estructura de una tabla de decisiones. Podemos decir que está integrada por matrices que vienen a ser cuatro. Una que es la de condición, la otra es de reglas para condiciones y acciones. En la matriz de condiciones se van a enumerar todas las situaciones que pueden presentarse. Las reglas de condiciones indican qué valor debe asociarse a cada una de las condiciones. En la matriz de acciones se van a representar ciertas condiciones. Las reglas de acciones muestran las acciones específicas del conjunto que deben emprenderse dados los valores que toman las condiciones. Consideremos esta tabla, como ya la mencionamos, está dividida en cuatro cuadrantes que vienen a ser matrices. La matriz de condición, de regla, de acción y de reglas. Bueno, aquí tenemos lo que es la estructura de la tabla de la toma de decisiones. En la parte de arriba tenemos lo que es la parte de las condiciones, y acá tenemos las posibles reglas que pueden haber. La hemos numerado por 1, 2 y 3 y representándolas por un sí y un no, que es la cual vienen a ser abreviadas por una S y por una N. En la parte de abajo ya vienen a ser las acciones, que también las representamos ya cumpliendo lo que es las condiciones de la parte de arriba. Las representamos con una X, las que son afirmativas, y las no la marcamos nomás como un guión. Entonces, como decir, de acuerdo con la regla 1, si se cumplen las condiciones 1 y 2 y no se cumple la condición 3, deberán emprenderse las acciones 1 y 4. Esto, para si hay ciertas dudas, más adelante tendremos ya ejercicio explicando cómo ya se resuelve esto con ejercicios prácticos. Hola, muy buenas, mi nombre es Eric Franco. Yo voy a dar el tema de lo que es tipos de reglas en la materia de lo que es Sistemas Expertos 1. Bueno, dice que en cada regla se distinguen dos partes. La primera corresponde a las condiciones y la segunda a las acciones, separadas por una doble línea. En la parte de las condiciones se puede colocar tres tipos de entradas: la S, que es sí, la N, que es no, y en este caso viene guión medio, que es indiferencia. La entrada S significa que la condición debe satisfacer, o que es cierto que la condición satisface en este caso. La entrada N o no significa que la condición no debe cumplirse, o que es cierto que la condición no se cumple. El indiferente o indiferencia significa que no importa si la condición se cumple o no. En este caso le dice que no interesa si la condición sea sí o no, es indiferente. En la parte de las reglas de las condiciones hay dos tipos de entrada. X, se debe realizar esa acción, y el indiferente, que no se debe realizar esa acción. A las reglas que en la parte de condiciones poseen únicamente entradas sí y no se las conoce como reglas puras, y a las reglas que en la parte de condición poseen por lo menos una entrada
la indiferencia se las conoce como reglas mixtas, porque en este caso puede ser tanto que se cumpla como no se cumpla. El orden de las acciones. Hay veces en el que el orden en que se debe ejecutarse las acciones no interesa. En este caso, que se las consigna en la matriz de acciones en cualquier orden. Bueno, nos dice que no interesa mucho cómo ejecutemos las acciones. Lo que interesa es que podemos tomar desde cualquier acción a ejecutarse y no importa el orden, no va a alterar nada. Y otras veces las acciones deben ejecutarse en un orden determinado. Ahora, este orden puede ser común para todas las reglas o no. En el caso en el que el orden de las acciones sea común a todas las reglas, se las enuncia en una matriz de acciones siguiendo ese orden que ya se le ha impuesto para lo que es la ejecución de las acciones. Ya, dice que en el caso en el que el orden de ejecución de las acciones varíe de una regla a otra, no se puede hacer un ordenamiento en la matriz de acciones. Es por ello que en lugar de una matriz, de utilizar una X para indicar la acción que se lleva a cabo, se coloca un número que indica el orden de ejecución de la misma. Lo último expresado se muestra, bueno, aquí lo vamos a mostrar lo que es en la siguiente tabla, que tenemos aquí un pequeño ejemplo. Aquí tenemos que el orden de ejecución va a estar guiado por lo que son números, en este caso el orden del 1, el 2 y el 3, con las ejecuciones de los caso 1, 2 y 3, y las acciones, acción 1, acción 2, acción 3 y acción 4. Tenemos de que si la condición 1 se cumple, y ahí la condición 2, la condición 1 en el caso 2 también se cumple, y en la condición 1 el caso 3 ya no cumple, va a dar lo que es a las acciones. La acción 1 y la acción 4 se van a activar, y lo que es la acción 2 y 3 es indiferente si se activa o no, como las reglas que le evidencian en lo que es la tabla de los tipos de reglas. Bueno, esto es todo lo que yo les puedo hablar sobre lo que son los tipos de reglas. Hola, mi nombre es Junior Anchundia Sosa y les voy a explicar cómo se llena una tabla para la toma de decisiones. A partir de un enunciado, que puede ser verbal o escrito, aunque es preferible que sea escrito, debemos hacer los siguientes puntos. Identificar cuáles son las condiciones y las acciones. Aunque si el enunciado es escrito, podemos utilizar colores para distinguir con líneas las distintas condiciones y acciones. Las condiciones no son una serie de circunstancias que puede darse o no y que conducen a desarrollar ciertas actividades que son las acciones. Segundo punto, extraer un listado de las condiciones y de las acciones. Tercer punto, completar la tabla en las matrices de condiciones y acciones, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. A. Si hay condiciones entre sí y acciones entre sí, expresadas de distinta manera, pero que significan lo mismo, debe colocarse una sola vez, enunciadas de forma sencilla, y sintetiza normalizando el lenguaje. Como nos explica este punto, las condiciones y las acciones que ya están repetidas no se pueden copiar dos veces. B. Si hay condiciones que son opuestas, por ejemplo, varón, mujer y mayorista, minorista, debe colocarse una de ellas, porque en la negación se obtendrá la otra. Como nos explica bien claro este punto, no pueden ver condiciones opuestas. Eso debe ser simplemente anulada. C. Para hacer más simple el enunciado de las condiciones, pueden utilizarse donde sea conveniente y podemos utilizar los que son operadores relacionales, como el mayor, el menor que, mayor igual, menor igual,
igual y el diferente. Cuarto punto. Identificadas las condiciones y las acciones, se colocan en sus respectivas matrices y se construyen después las reglas. Para ello se hace una atenta lectura del enunciado y se va identificando las distintas reglas para describir qué condiciones tiene el valor S, cuál es el valor N y cuáles son indiferentes para desarrollar ciertas acciones. Para un mejor entendimiento de la creación de una tabla para la toma de decisiones, vamos a ir detallando y cumpliendo cada una de las condiciones que se fue explicando con anterioridad. Como podemos ver en el enunciado, ya hemos subrayado en la parte abajo del enunciado con una raya los que son condiciones y con dos rayas los que son las acciones. Cuando un cliente de la empresa paga dentro de los 30 días y la cantidad solicitada no supera el stock, se factura con descuento. Ahí pueden observar lo que hay: una condición y una acción. Y se envía la mercadería solicitada, otra acción. Sin embargo, si el pago se hiciera después de los 30 días, se facturaría sin descuento. Remitiendo la mercadería. Las mismas acciones se emprenden y se tratan de un nuevo cliente. Hacer lo mismo, cualquiera sea el plazo de pago. Si no existe cantidad suficiente en stock y se trata de un cliente de la empresa que paga dentro de los 30 días, facturar con descuento, realizando la entrega de la cantidad en stock y dejar pendiente el resto del pedido. Si el cliente fuera nuevo, no practicar descuento alguno. En caso de que el pago no se efectuara dentro de los 30 días, cualquiera sea el cliente, se procedería de última manera. Si un cliente que compra por primera vez solicita mayor cantidad de mercadería que la del stock, cualquiera sea el plazo de pago, no se le practicará descuento alguno, remitiéndose la cantidad en stock y dejando pendiente la diferencia. Bueno, una vez subrayado todo las que son las acciones y las condiciones de nuestro texto, pasamos a ubicarlos en la tabla para la toma de decisiones. Buenas, mi nombre es Eric Palacios. Voy a explicar cómo se llena una tabla de decisión. Para llenar una tabla de decisión hay que separar las condiciones y las acciones del texto planteado. Como vemos, aquí tenemos condiciones y acciones. Las condiciones de nuestro texto anterior fueron: clientes de empresa paga dentro de 30 días, cantidad solicitada no supera el stock, pago después de 30 días, cliente nuevo, cantidad supera el stock, cualquier sea el plazo, no hay suficiente cantidad en stock, cliente por primera vez. Las acciones serían facturar con descuento, mayor cantidad de mercadería que el stock, enviar mercadería solicitada, facturar sin descuento, dejar pendiente lo solicitado menos el stock, enviar stock. Una vez teniendo las condiciones y las acciones, tenemos que normalizar nuestra tabla. Normalizamos el lenguaje y construimos la tabla. Nuestra tabla vendría siendo la que se muestra aquí. Aquí tenemos nuestras condiciones y en la parte inferior las acciones. Tenemos aquí, para leer esta tabla, podemos decir que el cliente de la empresa 1 tiene una S,
significa que si el plazo de pago es mayor o igual a 30 días, tiene otra S, es un sí, y una cantidad solicitada mayor o igual a una cantidad de stock. Si estas tres condiciones se cumplen, se van a activar las facturas con descuentos y enviar mercadería solicitada. Las otras, las que tienen el guión medio, son indiferentes, por lo que no importa si se cumplan o no se cumplan. Entonces, acá en la siguiente fila, en la columna 2, tenemos otras condiciones. El cliente de la empresa se cumple, el plazo de pago mayor o igual a 30 días no se cumple, la cantidad solicitada es mayor o igual a cantidad de stock, si se cumple. Entonces se van a activar nuestras acciones, facturas sin descuento y envío de mercadería solicitada. Como vemos, los de un medio son indiferentes, ya que si se cumplen o no se cumplen, no alteran la tabla. Como en la columna 3 también tenemos una condición no, otra condición no y una sí. Entonces se activan las facturas sin descuento y enviar mercadería. En la columna 4 tendríamos un no y un sí. También se van a activar las acciones, facturas sin descuento y enviar mercadería solicitada. En la columna 4 vamos a tener un no, vamos a tener también un indiferente y un sí. El indiferente significa que no importa si se cumple o no. Y se va a activar la factura sin descuento y enviar mercadería. En la columna 5 vamos a tener un sí, otro sí y un no, por lo que se va a cumplir las facturas con descuento, enviar cantidad de stock y dejar pendiente la cantidad solicitada de stock. En la 6 tenemos un no, un sí y un no, por lo que se van a activar las acciones facturas sin descuento, enviar cantidad de stock y dejar pendiente cantidad solicitada de stock. En la columna 7 vamos a tener un indiferente, un no y un no. Por tal caso que se van a activar facturas sin descuentos, enviar cantidad de stock y dejar pendiente la cantidad solicitada de stock. Y como último, la columna 8 vamos a tener un no, un indiferente y un no, por lo que estas nos van a hacer activar una factura sin descuento, enviar mercadería con stock y dejar pendiente la cantidad solicitada de stock. Y así, de esta manera, se utilizarían las reglas de los tipos de reglas para llenar nuestras tablas. Esto ha sido toda mi explicación. Buenas tardes, les saluda Christopher Pacheco. Mi tema a tratar es número posible de reglas puras. Si en la matriz de condiciones tenemos una condición, dos condiciones, tres condiciones, etc., y consideramos en cada caso las reglas puras, es decir, sí o no, las posibilidades son que si trabajamos con una condición, el total de reglas puras va a dar 2 sí. Si trabajamos con dos condiciones, el total de reglas puras es 4 sí. Si trabajamos con tres condiciones, el total de las reglas puras es 8 sí, y así sucesivamente. El número posible de reglas puras es igual a 2 elevado al número de condiciones que posea la tabla, y el 2 representa las posibles respuestas, como decíamos, sí o no. Bueno, y es así como concluimos con esta breve explicación de una de las herramientas más importantes que hay en la creación de los sistemas expertos, la tabla para la toma de decisiones.
Gracias.